Bienvenidos a la clase de hoy, a la clase número 4 de patologías cardíacas, ¿sí? Revisen las anteriores, por las dudas, ¿sí? Hoy vamos a hablar de las cardiopatías isquémicas, ¿sí? Acuérdense que estamos desde el punto de vista patológico, ¿no? Entonces, por eso hablamos de cardiopatía isquémica, es lo que normalmente conocemos como los síndromes coronarios agudos, ¿no? Dentro de la cardiopatía isquémica, ¿no? Que es un conjunto de síndromes que se relaciona con un desequilibrio entre la demanda y la oferta, ¿sí?, de oxígeno al miocardio. Podemos incluir cuatro síndromes, ¿no? Lo que es la angina de pecho, pectorangoris, el famoso infarto agudo de miocardio, muerte súbita cardíaca y la cardiopatía isquémica crónica con insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Por qué se produce esto? ¿Sí? Acá lo que vamos a tener es una disminución del flujo coronario. eh, es muy probable que haya una arteriosclerosis, ¿sí?, de las arterias coronarias. Puede haber cambios en la morfología de esa placa, ya sea fisuras, hemorragias, puede haber agregación plaquetaria, puede haber trombosis, chicos, de la arteria coronaria. Y la otra que vamos a ver es el famoso vasoespasmo coronario, ¿sí? Hay una angina que se llama angina de Prinzmetal, en el cual ya puede ser por estimulación nerviosa, estrés, liberación de adrenalina, hay vasoconstricción. Con esa vasoconstricción vamos a tener un aumento del gasto cardíaco. Al aumentar el gasto cardíaco, ¿sí?, acá aumentó la frecuencia, la contractilidad y vamos a generar hipoxia e isquemia, ¿sí?, dentro de lo que se genera, ¿sí?, por ese vasoespasmo coronario. Vamos a hablar de una que se llama angina de Prinzmetal o vasoespástica, ¿no? O angina de reposo. Muy bien. Cuando nosotros hablamos, ¿sí?, de este grupo de patologías, dentro de la patogenia, más allá de que hay un caso de alguna enfermedad obstructiva coronaria, muy probablemente sea la placa de ateroma, ¿sí? Lo que hace es disminuir el radio, ¿sí? Eh, lo cual, al disminuir el radio, ¿no?, disminuye el flujo. Eh, ¿Qué vamos a ver en esto? ¿Sí? Esto puede llevar a que una obstrucción coronaria fija, la famosa angina típica, ¿sí? Lo cual después esto, lógicamente que puede haber alguna alteración de la placa con alguna agregación plaquetaria, ¿sí?, que pueda llevar a curación y disminuya mucho más todavía el calibre, donde vamos a ver una obstrucción coronaria fija grave, ¿sí?, que es una cardiopatía isquémica crónica, o que esa ruptura de esa placa me lleve a un trombo, que ese trombito pueda hacer todavía disminuya más, ¿sí?, el calibre del vaso con una obstrucción variable que puede embolizar, y ahí empiezan las anginas inestables, el infarto subendocárdico, infarto agudo de miocardio, muerte súbita, ¿sí? O directamente que me haga que el trombo sea oclusivo y lleve al infarto, ¿sí? El famoso infarto agudo de miocardio, que lógicamente que el paciente también puede tener muerte súbita, ¿sí? Por eso fíjense cómo uno empieza de una disminución del calibre por placa de ateroma, ¿sí? Esto, lógicamente, menor flujo, esa isquemia, ¿sí? El metabolismo de aeróbico se convirtió en anaeróbico, disminuye la contractilidad, cambios electrofisiológicos, hay disminución del riego coronario por esa placa de ateroma, pueden haber agregado plaquetario, puede haber trombo, ¿sí? Puede haber espasmos. Y lógicamente que mucho de todo esto tiene que ver con esa ruptura de la placa, ¿no? Lo cual, bueno, después puede terminar en un trombo oclusivo, ¿no? Muy bien, entonces nosotros tenemos que hablar de cada una de estas entidades, la famosa angina de pecho, ¿sí? Acá nosotros vamos a tener un síndrome clínico caracterizado por un dolor opresivo de origen miocárdico, generalmente retroesternal, desencadenado ante algún esfuerzo, una emoción que se alivia con el reposo, ¿sí?, o con el cese de la actividad o ese disturbio que le generó la causa, o si no, por la administración de vasodilatadores, ejemplo, nitroglicerina, ¿no? Se define como una isquemia que iría desde
más o menos 15 segundos, 15 minutos. ¿Qué características va a tener ese dolor? ¿Sí? Ya que hablamos de ese famoso dolor, ¿sí? Localización generalmente es retroesternal, ¿sí? Todo lo que es la parte del precordio, pero bueno, a ver, en ocasiones puede ir a mandíbula, brazo izquierdo, región epigástrica, hombro, región escapular, donde irradia, suele irradiar a cuello, mandíbula, extremidad superior, principalmente brazo izquierdo, ¿sí? El carácter es opresivo constrictivo. La duración, acuérdense que pocos minutos, ¿sí? No suele durar más de 15 minutos, ¿sí? Ahora, se alivia dando vasodilatadores, ¿no? Yo di el ejemplo de nitroglicerina. Si esto dura más de 30 minutos, ya hay que sospechar del famoso infarto agudo de miocardio. Bien, dentro de las anginas de pecho podemos hablar de una angina estable o típica, es la que es causada por el ejercicio, estrés, que me da un dolor retroesternal, opresivo, punzante, que irradia al brazo izquierdo, que se alivia con el reposo o con nitroglicerina, ¿sí? Ya que, bueno, esto dilata la parte de las coronarias, y por otro lado se caracteriza por dolor, sudor, palidez, ¿sí? Acuérdense que después es lo típico, ¿no? Lo mismo que hablamos en angina. Ahora, después viene la angina inestable o increscendo, mal llamado preinfarto, ¿no? Que es un dolor desencadenado por ejercicios cada vez menores, ¿sí? El dolor es un poquito más intenso, puede ser más prolongado, eh, se debe a una ruptura de la placa de ateroma, donde hicimos agregación plaquetaria, donde hay un trombo, ¿sí? Mural, parcial, ¿sí? Posiblemente puede embolizar y pueden haber espasmos coronarios. La sintomatología, lógicamente que variable, suele ser como la angina típica, ¿no? O estable. Y después, cuando uno describe la angina vasoespástica o de Prismetal, acá hay un vasoespasmo coronario, no se relaciona con la actividad física, por eso se dice que es la angina de reposo, cede con vasodilatadores, y acá generalmente cuando uno estudia farmacología van a ver que se le da antagonistas cálcicos, ¿sí? Ya que no debería darse beta bloqueante acá. Esto suele ocurrir a la noche, puede ser causa de muerte súbita también, eso hay que prestarle atención, ¿sí? Por las dudas dentro de lo que son los diferentes tipos de angina. Ahora, si uno habla del infarto o del miocardio, ¿sí? Acá ya hay un área de necrosis miocárdica por isquemia local, que acuérdense que generalmente comienza después de los 30 minutos, realmente hay que sospecharla, donde hubo un trombo oclusivo en alguna de las coronarias, ¿sí? O en alguna de sus ramitas. Es más frecuente en hombres, 45-55 años. Acuérdense que la mujer posmenopáusica, ¿sí? Tiene la misma posibilidad de infarto que el hombre. Lo que pasa es que en una mujer en edad fértil, acuérdense que está protegida por los estrógenos, generalmente hay una trombosis que se va a dar sobre una coronaria, previamente había placa de ateroma, ¿sí? Eh, este infarto comienza en la región subendocárdica y desde ahí, luego de, ¿sí? Se empieza a producir la necrosis que se va extendiendo hasta las zonas desde el subendocardio al subpericardio, ¿sí? ¿Cuáles son la incidencia y factores de riesgo para lo que es el infarto agudo del miocardio? Hipertensión, tabaquismo, diabetes, hipercolesterolemia, acuérdense sedentarismo, ¿sí? Acuérdense que el hombre tiene mayor posibilidad que la mujer, ¿sí? O una mujer posmenopáusica, ¿sí? Acuérdense la protección de los estrógenos durante la edad fértil, ¿no? Muy bien. Entonces uno dice, bueno, ¿qué hubo? Un trombo oclusivo en una coronaria. Bien, lo más común es que sea sobre la descendente anterior, ¿sí? Acuérdense que la descendente anterior, que era una ramita en la coronaria izquierda, ¿sí? Va sobre el área anterior y apicante del ventrículo izquierdo y yo les diría dos tercios del tabique dos tercios anteriores, ¿no? Del tabique interventricular. Puede ser también que ocurra sobre la coronaria derecha, que voy a la porción posterior y basal del ventrículo, ¿sí? Recuerden después la circunfleja, ¿sí? Que es parte de
la coronaria izquierda, que se puede afectar en un 15 o un 20%, ¿no? Más que nada es para el ventrículo izquierdo, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué influye en la magnitud del infarto? A ver, mientras más proximal a la coronaria, mayor va a ser el área del infarto, mayor el tamaño, ¿sí? Por lo tanto, puede afectar casi todo el espesor. Los trombos en las arterias distales, más distal, más chiquitito el infarto. Si yo tengo, ¿sí? Arteriosclerosis coronaria antigua, con el tiempo el paciente como que se trata de adaptar y puede desarrollar circulación colateral, lo cual puede limitar un poquito el tamaño del infarto, ¿no? Estas cositas hay que prestarle atención, ¿sí? Porque, bueno, influyen más que nada en el tamaño, ¿no? Muy bien. ¿Estamos? Entonces, ahora, ¿cómo vamos a clasificar, ¿sí? El infarto, ¿sí? Yo le diría, pueden ser los transmurales, ¿sí? El famoso infarto agudo de miocardio, que es el más frecuente, el más grave. La necrosis abarca el espesor de la pared ventricular, ¿sí? Generalmente hay trombos oclusivos, y sea en el ventrículo izquierdo principalmente. Y si no, puede ser un infarto subendocárdico, es lo que se conoce como NOQ, donde el subendocardio es la zona de peor perfusión de la pared. La necrosis abarcaría entre la mitad interna de la pared del ventrículo. Y acá hay trombos murales, generalmente no son oclusivos, ¿sí? Pero bueno, eh, puede ser hasta, es más un vasoespasmo, ¿no? Y lo que hace es limitar el flujo. Ahora, el tamaño del infarto depende de varios factores, ¿no? Bueno, la extensión, la gravedad, la duración de la isquemia, la magnitud del flujo de la circulación colateral. Pero bueno, ojo en dónde está afectado. No es lo mismo tener un infarto en el ventrículo izquierdo que en el ventrículo derecho, por la repercusión, si el paciente está anémico, y hay que tener muy en cuenta, más que nada para la sobrevida del paciente, cuál es el estado cardiocirculatorio previo, ¿sí? Eh, de este paciente, así que hay que prestarle atención. ¿Sí? Ahora, yo tengo un paciente infartado, ¿no? ¿Qué pasa? Hay algunas características que uno podría decir que son microscópicas, macroscópicas, ¿no? Eh, Acuérdense que dentro de la media hora, en un cuadro de angina, no había necrosis, por eso a nivel macroscópica o microscópica no observo nada, ¿sí? Lo que pasa es que, bueno, ya después, ¿sí? Hasta las 4 horas, ya de la media hora a las 4 horas, hay una lesión irreversible, donde macroscópicamente no veo nada, ¿sí? Pero microscópicamente ya, ¿sí? Puede haber alguna ondulación, ¿sí? De las fibras. Entre 4 y 12 horas se da un moteado oscuro, después ya sí macroscópicamente dura hasta un día, después de los 1 a los 3 días, esto es macroscópico, ¿no? Ya el centro del infarto se vuelve de color un amarillo parduzco, ¿sí? Esto, a ver, ¿por qué es moteado? Es por la necrosis de coagulación, el edema, la hemorragia, ¿sí? ¿Por qué se me da amarillo más con un centro amarillo parduzco? ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, hay infiltración intersticial activa de neutrófilos ahí, ¿sí? Después, entre los 3 y 7 días, fíjense cómo aparece el borde hiperémico con reblandecimiento central. Acá, ¿quién tiene que venir? Y ya empezamos a desintegrar un poco las fibras muertas, se empiezan a destruir los neutrófilos, ¿sí? Hay fagocitosis inicial y quiénes llegan los macrófagos, ¿sí? En el borde del infarto entre los 7 y los 10 días, ¿sí? A ver, hay un poquito el borde hundido, de color rojo pardo, se consolida, más que nada es la consolidación de la fagocitosis, hay, estoy llevando tejido de granulación, que es el famoso tejido de reparación, entre los 10 14 días, ¿sí? El infarto, el borde está un poquito hundido, ya empieza a ser un color grisáceo, vemos más instaurado el tejido de granulación con nuevos vasitos sanguíneos, ¿sí? Con depósito de colágeno. 2 a 8 semanas, la famosa cicatriz gris blanquecina, más depósito de colágeno, menos células a nivel microscópico, y ya después queda la cicatriz completa, donde está la cicatriz con colágeno un poquito más denso, ¿no? Esto le van a prestar atención
es cómo evoluciona, ¿no? Ese infarto. Muy bien. Sí, esto, salvo que se los pregunten, sí, siempre es bueno hablarlo. Ahora, ¿cuál es la clínica? ¿Sí? Esto es muy parecido a la angina, como comienza, es decir, hay un dolor precordial intenso, opresivo, subesternal o retroesternal, que irradia mandíbula, cuello, epigastrio, hombro, brazo izquierdo, ¿sí? Es como que sigue el nervio cubital, eso tiene que ver con la metámera. El dolor dura varios minutos, no se alivia con vasodilatadores, ¿sí? Eso es lo que me hace un diagnóstico diferencial entre lo que es la angina y el infarto. Pulso débil rápido, hay disnea, ¿sí? Sudoración, palpitaciones, fíjese que eso no tenía lo mismo la angina de pecho, ¿sí? Eh, el infarto agudo de miocardio afecta más lógicamente que el ventrículo izquierdo y puede presentarse como un shock cardiogénico, ¿sí? Ojo con el tema del dolor, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces puede ser silente, lo que se le llama, ¿sí? Como que no le duele en un anciano, un diabético, un hipertenso de larga data, ¿sí? Hay que prestarle atención, ¿sí? Como para diferenciar. Ahora, claro, un paciente que tiene el infarto, ¿qué complicaciones puede tener? Es muy probable que quede algún tipo de arritmia, ¿sí? Fíjense, entre un 75 y un 95%. Puede haber después insuficiencia mitral, edema pulmonar, shock cardiogénico, tromboembolismo, rupturas cardíacas, aneurismas, ¿sí? Pericarditis. Y bueno, y después todo lo que tiene que ver con el hipoflujo renal, insuficiencia renal, ¿sí? Ya llevándolo para lo que es el riñón con retención de agua y sodio, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿sí? Uno dice, mira, ¿qué diferencia hay con la muerte súbita cardíaca? Porque un infarto puede llevar a la muerte súbita cardíaca, ¿sí? Es una muerte instantánea, ocurre sin síntomas previos, ¿sí? Eh, como que se deja de irrigar, por ejemplo, el sistema cardiolector. Es inesperada, de causa cardíaca, dentro de 1 o 24 horas después de quizás la aparición de algún síntoma agudo. ¿A quién le podemos echar la culpa? Desde cualquier cardiopatía, un tromboembolismo pulmonar, un aneurismo aórtico con ruptura, ¿no? De un aneurisma aórtico, alguna ACV que afecta algunas áreas, ¿sí? Ahí en el sistema nervioso central, miocarditis, endocarditis, procesos infecciosos, ¿sí? El propio infarto, chicos, que me genera una oclusión, ¿sí? Eh, dentro de, o que genera algún tipo de arritmia, que esa arritmia pueda ser ventricular y que pueda ser fatal. Eso es lo que llamamos a esta muerte súbita cardíaca, ¿no? Eh, Llegar a eso puede llevar a una insuficiencia cardíaca congestiva, una cardiopatía isquémica crónica, ¿sí? De un propio infarto mismo, ¿no? Me llevó acá a esta a esta muerte súbita cardíaca, ¿sí? A prestarle atención por las dudas, ¿sí? Esto me lo dice él, patólogo, ¿no? ¿Cuál fue la causa de muerte, ¿no? Y después, lo que va a ser la cardiopatía isquémica crónica, que se usa para describir el surgimiento de esa insuficiencia cardíaca congestiva progresiva como consecuencia de una lesión isquémica del miocardio que es prolongado. Eh, a ver, puede o no presentarse con antecedente de insuficiencia cardíaca, de angina, digo, de pecho. Es muy común que tenga esos antecedentes, que tenga de infarto agudo de miocardio, pero bueno, siempre se puede dar de forma insidiosa también. Es muy característico la arteriosclerosis coronaria. El corazón suele estar hipertrofiado y dilatado. Puede haber fibrosis con isquemia crónica. El endocardio pueden encontrarlo grueso y opaco. Dentro de la clínica, ¿sí? Hay un desarrollo progresivo de insuficiencia cardíaca grave que se va a ir agravando con episodios de infarto, angina, ¿sí? Cada tanto, ¿sí? Por eso deberíamos prestarle mucha atención, ¿sí? Estas son las cuatro entidades que incluyen lo que es las cardiopatías isquémicas, ¿sí? Un temita bastante importante, sí, a prestarle atención en las patologías cardíacas. Así que bueno, nos vemos en la próxima clase de patologías cardiovasculares, ¿sí? Así que bueno,
Hasta luego, suerte.